Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión del curso Prevención de casos de violencia familiar y consumo de alcohol y drogas. En esta sesión veremos cómo usar estrategias de comunicación para prevenir casos de violencia familiar asociados al consumo de alcohol y drogas. El concepto de prevención está íntimamente ligado al cambio de comportamiento de los individuos que están en riesgo potencial de ser víctimas o agresores. La prevención es ante todo un conjunto de conductas individuales promovidas por agentes externos al individuo o adoptadas por la capacidad de resiliencia de los mismos. Prevenir es anticipar conductas de riesgo, es desarrollar competencias y habilidades en los individuos para evitarlas, y la comunicación puede hacer mucho en este terreno. La comunicación permite desarrollar habilidades para identificar y modificar factores de riesgo en los individuos y en los colectivos. Para ello, usa diferentes estrategias y herramientas que se han ido desarrollando a partir de los enfoques o modelos de comunicación para el cambio de comportamiento, comunicación para el desarrollo o comunicación para el cambio social. Este curso no pretende convertirnos en expertos en comunicación, sino más bien aplicar de manera práctica estos enfoques en nuestra labor de prevención para que sea más efectiva. Entonces, trabajaremos sobre algunas premisas básicas de comunicación que nos permitan comprender su importancia y utilidad para nuestro trabajo. Una primera premisa básica es entender qué es la comunicación. Son muchas las definiciones que existen de comunicación. Nos quedaremos con aquella que nos ayudará más en nuestro trabajo como promotores y promotoras. Tradicionalmente se ha entendido la comunicación humana como un proceso que consiste en enviar un mensaje a través de un canal. Esto es lo que se llama modelo unidireccional y se caracteriza porque asume que el rol principal de la comunicación es la transmisión de mensajes. Genera una estructura jerárquica. Uno habla, los demás escuchan. El emisor es el que tiene el poder. No considera las opiniones de quienes reciben el mensaje. Felizmente, este modelo tradicional ha dado paso a un modelo participativo y relacional, en el que la comunicación es entendida como un proceso de diálogo. Es una relación que busca la puesta en común entre interlocutores. Este modelo se caracteriza porque es horizontal, no hay emisores ni receptores, hay interlocutores que se relacionan en igualdad de condiciones. Todos tenemos la posibilidad de decir algo y de decidir lo que queremos escuchar. Es inclusivo, permite la participación de todos, especialmente de aquellos cuya voz se conoce menos. Es integral, no solo considera lo que se dice con la palabra hablada o escrita, sino los sentimientos, los valores y sobre todo las diferencias entre los interlocutores en un ambiente de respeto. En resumen, podemos decir que este modelo busca que los interlocutores sean protagonistas de los procesos de comunicación, apropiándose tanto de los mensajes como de los medios y utilizando la información para dar sentido a sus prácticas y asumir un papel de ciudadanía activa, es decir, tomando las decisiones sobre su propio desarrollo. En este momento quiero pedirte que hagas una pausa y te preguntes, ¿qué modelo de comunicación usas más en tu trabajo de prevención? ¿El modelo unidireccional o el modelo participativo y relacional? La segunda premisa tiene que ver con el conocimiento del otro, de aquellos con quienes interlocutamos. Para una buena comunicación debe haber un conocimiento profundo de las personas con quienes nos comunicamos. Es importante que consideremos que todas las personas tienen historias y costumbres distintas. Todas las personas tienen sus propias ideas. Todas las personas tienen sus propios sentimientos. Todas las personas tienen distintos conocimientos y actitudes. Todas las personas tienen distintas palabras y modos de hablar. Esta realidad es particularmente importante cuando tratamos con personas que viven en situaciones de riesgo a convertirse en víctimas o agresores en el entorno familiar. Conocer las diferencias y no solo lo que tenemos en común es fundamental para poder comunicarnos mejor. No nos comunicamos con un grupo de personas iguales, sino diversas, que tienen necesidades e intereses particulares, que debemos conocer para poder aproximarnos a ellos y dialogar con ellos. Eso se llama tener empatía.
La empatía es la capacidad de entrar afectiva y emotivamente en la realidad de otra persona, entender sus necesidades y expectativas, comprender su situación tal como la vive. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona, ser capaz de meterse en su piel, captar sus sentimientos, sintonizar con ella. Para tener empatía, entonces, es necesario conocer profundamente a las personas y organizaciones con las que nos relacionamos. ¿Conoces a profundidad a las personas y organizaciones con las que haces tareas de prevención? No se trata solo de dar cifras, las estadísticas son importantes, pero igual de importante es conocer otros aspectos de nuestros interlocutores, responder preguntas tales como: ¿cuáles son sus percepciones respecto de la vida familiar? ¿La considera un problema que afecta su vida o la ve lejana? ¿Cuál es su historia familiar? ¿Cuáles son sus hábitos, sus costumbres, su cultura? ¿Cuáles son sus prejuicios? ¿Cuáles son sus temores? ¿Quiénes son sus fuentes de información? ¿Dónde se reúne? ¿Cuáles son las personas o instituciones en las que más confía? Podemos formular muchas más preguntas. La idea principal, sin embargo, es que siempre tengamos la predisposición para conocer a nuestros interlocutores. Cuanto más conoces a tus interlocutores, tienes más opciones de proponerles cambios en sus conductas, en sus prácticas. Precisamente, la tercera premisa tiene que ver con los cambios que podemos generar desde la comunicación. La comunicación puede generar cambios en 3 niveles: en los conocimientos e información, en las actitudes frente a determinados problemas o situaciones, en las prácticas concretas, en los comportamientos. La función más tradicional de la comunicación es la de transmitir información y conocimientos, y esa función es necesaria. Muchos de los problemas vinculados con la violencia familiar y el consumo de drogas parten de una deficiente información recibida o de la adquisición de conocimientos respecto de sus causas y consecuencias. La información y el conocimiento son elementos centrales para sensibilizar a nuestros interlocutores. Pero sensibilizar demanda también ponerse en contacto con el mundo subjetivo y la afectividad de los interlocutores, proponerles cambios en sus actitudes, predisponerlos a tomar decisiones favorables para su vida personal y familiar, demanda apelar a su mundo interior. Generalmente proponemos desde la comunicación cambios de conducta pensando en situaciones ideales. Muchas de las campañas contra la violencia familiar o hacia la mujer apelan a una acción concreta, como el hecho de denunciar los casos de violencia contra la mujer o a los procedimientos para realizar una denuncia. Acércate al Centro de Emergencia Mujer o a la Comisaría de Mujeres. Sin embargo, el eslogan de la última campaña contra el feminicidio, Ni una menos, apela más bien a los sentimientos, a la solidaridad de género. Esto moviliza, y muchas personas que permanecían indiferentes ante la problemática del feminicidio se han sentido interpeladas y se congregaron y movilizaron públicamente. Sensibilizar es apelar a la afectividad de nuestros interlocutores para persuadirlos. No es decirles qué cambiar o cómo cambiar, sino proponerles el por qué cambiar. En otras palabras, es mostrarles el beneficio personal y colectivo de los cambios que les proponemos desde la comunicación. De la sensibilización a las prácticas hay un largo camino. Muchos de nuestros interlocutores pueden tener información y conocimientos de las consecuencias de la violencia familiar o cómo el consumo de alcohol y drogas es un factor de riesgo para la aparición de casos de violencia familiar. También pueden tener una actitud favorable a la lucha contra este flagelo social. Sin embargo, sus prácticas individuales pueden ser distintas. Para conseguir los cambios en las prácticas que proponemos, es necesario conocer cuáles son las barreras o los obstáculos para el cambio que tienen nuestros interlocutores. Algunos de esos obstáculos pueden ser objetivos: la ausencia de casas refugio para mujeres y niños maltratados, la demora en la respuesta de las fiscalías o la burocracia. Y otros pueden ser subjetivos: el miedo a quedarse solas, a no recibir la manutención que le brinda el agresor o la percepción de desconfianza en el sistema judicial. Por esa razón, la comunicación no puede actuar sola si se trata de cambiar prácticas y comportamientos.
demanda de un esfuerzo colectivo entre quienes tienen la responsabilidad en la prevención y atención de los casos de violencia familiar asociada al consumo de alcohol y drogas. Concluyendo la sesión, la comunicación es clave en la prevención de la violencia familiar vinculada al consumo de alcohol y drogas. La comunicación puede generar cambios en los conocimientos, actitudes y prácticas de nuestros interlocutores, pero demanda, por un lado, un conocimiento profundo de su cultura y su mundo subjetivo, y por otro lado, un esfuerzo de acción conjunta entre todos aquellos vinculados a la prevención. En la próxima sesión veremos cómo diseñar estrategias de comunicación para la prevención y daremos algunos tips o recomendaciones para elaborar mensajes efectivos y persuasivos. Nos vemos pronto.